Les damos la bienvenida al estudio del financiero Bloomberg, a Luis Álvarez, director de Bloom Marketing, y también a Lilia Arriola, especialista en manejo de crisis y socia de Meraki México. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Feliz viernes, Blanca, para variar. Tú siempre dices feliz viernes y eso me encanta. Bueno, es que hay que ser optimistas. Aunque la semana no nos fue tan bien. La semana estuvo horrible, tirándole a terrible. Y desde la semana pasada ya veíamos lo que estaba sucediendo con este tema de los guachicoleros. Y ahora este video del cual vamos a hablar, que pues bueno, me parece una crisis mayúscula para el gobierno mexicano. Lilia, estuvo bien manejado, valga la redundancia, el manejo de crisis que hizo el gobierno federal con este tema de los guachicoleros y también el manejo que hizo la Sedena sobre este tema. Seguimos viendo una esquizofrenia brutal respecto al mensaje y las acciones. Sigue siendo un tema de palabras. Es increíble que siempre la primera cuestión sea, bueno, vamos a dar una comisión, vamos a investigar, pero nunca sabemos cómo están las investigaciones, nunca hay conclusiones de las investigaciones. El tema ya es más allá de las declaraciones. Como bien dice Luis, ha sido una semana terrible. Este mes se perfila como uno de los más violentos. De hecho, el inicio de año está siendo uno de los más violentos de todo el sexenio. Ya es más allá de las puras declaraciones de solamente decir cosas, tienen que pasar a la acción. ¿Qué es lo que necesitamos? Una estrategia integral de varias dependencias del gobierno federal para atacar a estas personas que se dedican al robo de combustible, que ahora ya les llaman los guachicoleros. Y tú tocaste un punto muy importante, Lilia. Decía algún colaborador que hemos tenido a lo largo de estos meses en este espacio, que cada vez que se quería literal darle carpetazo a un tema es cuando se creaba una comisión. Es correcto. Bueno, la mejor forma para darle carpetazo a un tema siempre ha sido una comisión. Nunca llegan a ningún lado. O sea, seguimos aquí esperando saber qué pasó, por ejemplo, en Ayotzinapa. Todavía no se ha cerrado, por más que digan que ya se cerró. No Pero hay varias comisiones, incluso. Hay muchas comisiones y seguimos en las mismas. El tema que hay aquí con los guachicoleros es el siguiente, que es muy grave. Estamos hablando de comunidades, estamos hablando de que comunidades integradas al crimen organizado, porque esto... El combustible que se roban lo venden en algún lado y mágicamente nadie sabe dónde, anda por ahí, le salen patitas y nadie vio nada. Pero va más allá. Esto lo platicábamos la semana pasada, platicábamos sobre la gente que ha desaparecido, que ha sido asesinada en el país y que nunca hay una investigación. La palabra aquí es impunidad. Es impunidad. Ahorita no sabemos, por ejemplo, a quién fue la persona que aparece en el video con este disparo en la cabeza por parte de un militar. No sabemos quién era, no sabemos cómo se llamaba, lo único que sabemos es que era un guachicolero. Tampoco sabemos qué pasó con las personas que lo acompañaban. Las otras personas que bajaron del vehículo, no sabemos quiénes eran, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que tenemos este video. La forma como han intentado defender esto, lo cual también me parece gravísimo, es otro video en el cual se ve cuando disparan a un militar por la espalda. Eso en sí mismo es grave. ¿Quién le disparó? No sabemos. No sabemos absolutamente nada. ¿Y qué ha sucedido? Lo que me parece aún más grave, la clase política mexicana, ¿qué fue lo que hizo? Esconderse. O decir, bueno, es que fue justificado. Los diputados del PRI y del Verde Ecologista justificando que, bueno, es que como le dispararon al militar, bueno, por eso, ¿no? Y no es defendible. Salió un estudio que también es impresionante, hablando de que México es el segundo país más violento del mundo. Siria está en una guerra, es un conflicto internacional, tienes terroristas, tienes a ISIS. Sobre esto el gobierno refutó esta información. Que dijo que no es cierto. Sí, y al día siguiente tienes este video en el cual estás viendo la letalidad de las Fuerzas Armadas. Aquí nosotros no tenemos bombardeos. O sea, hay un artículo que también me pareció muy significativo, hablando de que en México no hay bombardeos, no hay fuerzas, no hay fuerza aérea bombardeando poblaciones. Sin embargo, tenemos más muertos que Irak y Afganistán, donde hay conflictos armados activos. O sea, aquí la mayoría de los muertos son por armas cortas. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? No sabemos, no hay investigaciones. Y el problema es la impunidad. No importa si es policía, no importa si es militar, nunca va a haber una investigación y todo sigue quedando en una impunidad total. Salen a negar esto, es imposible que lo nieguen, estamos encontrando cada vez más fosas. La semana pasada hablábamos del caso de esta chica que apareció muerta, Lesbi, en la UNAM, la cual lo primero que hicieron las autoridades fue descalificarla porque estaba de fiesta, de parranda, vivía con el novio, a lo mejor fumó mota, no lo sabemos, pero por eso es que apareció muerta.
y la investigación y qué fue lo que pasó. ¿Sabemos algo al respecto de eso? Todavía no sabemos nada. Entonces, aquí en México, el New York Times también ha dedicado unos artículos bastante fuertes hablando de lo fácil que es matar periodistas en este país. Somos el país con más periodistas asesinados, cosa que no puede ocultar el gobierno. Somos uno de los países más violentos también. Y también otra estadística muy significativa. En México tiene el ejército más letal del mundo. Que ese es un dato impresionante. Normalmente en un conflicto armado, por cada muerto hay 4 heridos. En México es al revés. Por cada herido hay 4 muertos. ¿Sí? Del lado del ejército. ¿Y contra quién están peleando? Contra civiles. No es un conflicto en el cual tú digas que el ejército está peleando contra otro ejército o contra un grupo organizado como tal. Están peleando contra civiles, que pueden ser narcos o puede ser crimen organizado, pero no es una fuerza militar. Claro. Lilia, tú querías hablar respecto de este informe que refutó también el informe estaba refutado. Hubo varias fuentes que decían que al final no era tan... O sea, las cifras no estaban de acuerdo, no eran cifras comparables. Lo que sí es una realidad es dónde está el Estado de Derecho. O sea, es cierto, México no tiene un conflicto armado abierto, total, una guerra, un conflicto real en ese sentido, pero no tenemos Estado de Derecho y eso es muchísimo más peligroso. La falta de Estado de Derecho más la corrupción, al final lo que te descarrila es un proyecto de una nación. No tienes inversionistas. Ayer salió el tema de las inversiones de las empresas. Sí van a seguir invirtiendo, pero es un 17% menos respecto al año anterior. Claro, es la incertidumbre, el tipo de cambio, pero también la incertidumbre implica, si yo meto dinero en el sector energético, ¿cómo sé que no van a meter y que no van a robar o que no me van a volar el ducto? La otra es esto, o sea, hoy venían varias notas, estaba muy mediático en el tema de cuando tú robas el combustible, bueno, ya pasó de precio, pasó de 9 a 12 pesos. En los mercados la gente sabe que es gasolina robada y sin embargo se sigue vendiendo. Es lo mismo con la piratería, lo mismo con no cuidar la ley de propiedad intelectual. Sí es grave porque realmente México se está tratando de fortalecer su economía, de desplegarse de esta cuestión del Tratado de Libre Comercio, de atraer inversión nacional, de atraer inversión extranjera. Si no hay Estado de Derecho, si no vamos más allá de las declaraciones, si no hay una cuestión real de ley y que se siga, no hay forma de que esto pase. No tenemos ley de seguridad interior. Tenemos a alguien que está hablando de los tatuajes, o sea, prefieren, la discusión mediática se llegó a centrar en si la gente debería o no estar tatuada en vez de la ley de seguridad interior. Bueno, que de hecho ahora, es una ley que está en la congeladora. Hay un tema con la ley de seguridad interior. Hay un tema con la ley de seguridad interior. Si la analizas, te vas a dar cuenta de que bien lo que está haciendo es otorgarle al ejército un marco legal en el cual pueden utilizar la fuerza si ellos creen que la tienen que utilizar. Esto es que si un cabo decide que tú te estás pasando de lanza, pues ahí puedes quedar. No va a haber investigación. Militarizar al país. Es militarizar al país y es legalizar la impunidad. O sea, estás poniendo a un rango legal la impunidad porque no va a haber investigación. O sea, ¿a quién le van a responder las autoridades? Los militares le responden a las autoridades civiles o a las militares. El Partido Acción Nacional tiene un discurso muy similar a lo que estás tocando en este momento. No solamente es darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para su actuación en tareas que, pues, francamente ellos no están educados para estar en la calle defendiendo o pues yendo tras los delincuentes. Ellos tienen otra visión. El ejército no tiene por qué ser la policía. Exacto. Lo que están haciendo con esta ley es hacerlos policías, pero con un marco legal todavía más nebuloso, en el cual si un militar determinó que tuvo que utilizar la violencia por cualquier razón, llámese manifestación o que alguien se le cerró con su coche en periférico, ¿sí? El militar tiene todos los atributos para atacar, para responder. Los militares no están hechos para juzgar, no están hechos para determinar si tú estás cometiendo un crimen o no. Ellos actúan. Ese es como funciona el ejército. Y el ejército en todos los países civilizados del mundo están confinados a sus cuarteles. Ellos no actúan contra la población civil. El conflicto que ellos estamos solo viendo... resguardan la seguridad nacional. Hay leyes, la amenaza de otros países hacia nuestro países o amenazas serias a la seguridad. O sea, es un marco muy específico. No pueden hacer
funciones policíacas, y esto está en las constituciones de muchos países. Estados Unidos tiene una ley que se llama Comitatum Est, algo así, en la cual el ejército no puede hacer funciones policíacas. Y si ellos tienen una situación con civiles, es juzgado en una corte civil. En México no. En México hay una oscuridad total. Por ejemplo, no sabemos quiénes fueron. Sabemos que lo único que sucedió fueron por las cámaras. O sea, fueron militares por las cámaras cuando se dieron cuenta que los habían grabado. Eso ya ha pasado también en otras situaciones similares, que por el metadata de las fotografías es que se da el contexto. Ahora, en el tema de seguridad, también lo cierto es que el resto de los estados tampoco ha tomado la batuta. O sea, los estados están dejando así de, bueno, tú... Y es que es mucho el tema de los gobernadores, de cuando está rebasado ya su policía estatal o su policía municipal, lo único que piden es que venga la policía, por ejemplo, la policía militar, o si no, las fuerzas federales, llámese ejército, marina, como lo tenemos en Veracruz o en Tamaulipas, para solventar un poco la falta de actuación de estas policías locales. Tenemos una policía que no está capacitada, tenemos una policía que no investiga, el margen de con el crimen en muchas impunidad. Yo lo planteo así, de cada 10 asesinatos, ¿cuántos se esclarecen en México? Ni siquiera es uno. Es de uno ni siquiera es uno, no, ni siquiera llegamos a eso, no llegamos a eso. Hay recomendaciones internacionales de la ONU, de países de la Unión Europea, diciendo que esto no puede seguir así. Y el problema está que no vemos siquiera que estén intentando a un nivel jurídico. O sea, los legisladores se están escudando detrás de, ay, es que son muy malos, son muy violentos. Lo mismo que venimos viendo desde 2006 con Calderón. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que sucedió desde que se militarizó, la acción policíaca se militarizó para acabar con el crimen organizado, de una forma que en lugar de acabar con la violencia, la multiplicó. Tenemos ahorita Guerrero, que está hecho un desastre. Tenemos ahorita Puebla, que está cayendo en una situación muy parecida a la de Guerrero. Tenemos todo lo que es Tamaulipas, que ya es un estado completamente perdido. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Cuáles son las soluciones? No hay soluciones. La solución es dejar que los militares estén afuera a su libre albedrío. No es la solución. Lilia, y ahí viene un caso importante también, pues estas constantes denuncias de violación de derechos humanos de los militares hacia los civiles. Y es por lo que decíamos, no están ellos educados para solventar las tareas de seguridad pública. No, al final, ahora, yo sí creo que un marco jurídico es mejor que no tener ningún marco. Al final de cuentas es algo más que tendría que estar. Sin embargo, lo que sí es verdad, ¿dónde está el tema de rendición de cuentas por parte de los estados? ¿Dónde está el compromiso por parte de los gobernadores? Al final tenemos, esta impunidad es en todos lados. Es la policía, son los propios gobernadores. ¿Cuántos gobernadores tenemos ahorita prófugos de la ley? ¿Cuántos gobernadores tenemos que no se tocaron? Bueno, ¿cuántos tenemos que quieren ser gobernadores o que quieren llegar a un puesto? Que buscan el fuero. Que buscan un fuero o que se atrincheraron. Ahí estuvo. Por ejemplo, atrincherado en la Cámara de Diputados. Ahí vemos a Moreira, que también está buscando su fuero. Bueno, ahí fue maravilloso. El hermano Moreira dijo, no, hermano Moreira, por favor. Tenemos diputados y tenemos senadores que dicen, ¿dónde está lo de la ley? Si tan solo tuviéramos poder, ustedes son los legisladores, ustedes tendrían que estar abogando, perfeccionando y además haciendo que ya esté. Pero es que también creo que nos falta voluntad política. Nos falta no hay voluntad política en absoluto. Mira, parte del problema que tenemos en México es que no hay forma de pedirle cuenta a nuestros políticos. Ellos están 3 años como diputados, 6 años como senadores y brincan otro puesto. Claro. No hay forma de hacerlos responder. Tienes un problema, por ejemplo, con el presidente. ¿El presidente a quién le responde? ¿Qué autoridad está por encima del presidente? Debería de haber un equilibrio de poderes, no lo tenemos, sabemos que no existe en México, está en papel, pero no funciona así. ¿A cuántos políticos han agarrado? Tenemos casos de corrupción gravísimos que no se han resuelto. Tenemos casos tan tristes como el que sucedió de esta señora, de Miriam Hernández. Una madre que perdió a su hija, que la encontró en una fosa común y se dedicó ella por su cuenta a encontrar a sus asesinos. Los encontró, se escapan los asesinos de la cárcel y ¿qué sucede? Ayer la asesinaron. Y eso se multiplica en todo el país. Así pasó con el colectivo del Solecito en Veracruz. Madres que dijeron, bueno, pues, como ustedes Estado no está respondiendo, respondo yo y salgo. Por eso al final, si no hay realmente acciones,
¿cómo vas a creer un mensaje más? No o sea, las órdenes de pocas palabras, ellos dijeron que van a investigar. El presidente, yo creo que ayer desperdició una oportunidad, no creo que sea el tono, no creo que sea la forma de salir sonriendo y diciendo, sí, decir, no, pues lo vamos sin a comentarios. Ver. Sin comentarios, O sea, por favor, es ¿dónde está? lo peor que pueden hacer. Un vocero que está desperdiciando la oportunidad de dar el mensaje. Y realmente ¿sí? el Estado mexicano ahorita se ve rebasado porque no tiene respuestas, no tiene soluciones. El ejército tampoco puede estar actuando como otra pandilla. Pero solo tiene estos mensajes ya de cajón. Vamos a revisar, ya instruí, la gente va a estar dando condena enérgicamente. ¿no? De enérgica condena que ha servido de mucho para que México cambie, ¿no? Y vaya para adelante, ¿no? ¿Y después? Aquí yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos que realmente empezar a presionar a los políticos para que realmente tomen acciones. No lo están haciendo. El voto en México, a mí me preocupa mucho qué va a pasar en el 2018. Vamos a tener un presidente que probablemente llegue ahí con menos del 30%, ¿sí?, de la preferencia electoral, porque no tenemos segunda vuelta. Entonces vamos a tener un sistema totalmente atomizado, un presidente que, aunque gane las elecciones, va a ganar con una minoría, no va a ser la mayoría de la población la que votó por él, sino la minoría. Y esta situación va a seguir empeorando porque no va a haber ningún presidente o ningún partido político, ninguna figura que tenga el capital para invertir en hacer unas reformas profundas y que tenga a la gente detrás de él. A mí eso me preocupa porque esta crisis que estamos viviendo en estos días se va a reflejar en las urnas, se va a reflejar en las elecciones. ¿Sí? Va a ser un problema para quien herede la presidencia, va a ser un verdadero problema y además sin capital político, porque menos de la mitad de la gente va a votar por quien sea presidente en las siguientes elecciones. Los legisladores tienen que hacer algo porque si no, no va a haber legitimidad. Va a ser también sería otro problema. Ese es un problema grave, o sea, eso se tiene que atender inmediatamente, porque quien llegue no va a poder con el paquete. Y eso es a mí lo que me preocupa. Pues sin duda tenemos grandes retos como nación y como sociedad también. Gracias Luis, gracias Lilia por habernos acompañado esta noche. Los vemos la próxima semana. Claro que sí. Y feliz viernes. Espero, como dicen en el norte, que no se agüiten. No, seguro no. Gracias, chicos. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene usted. Vamos a otra información y es que estudiantes